Ok, bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Quisiera dar la bienvenida y agradecer a las personas que se encuentran con nosotros a través de la plataforma de Zoom y de Facebook en vivo para dar inicio a las actividades de este seminario sobre la transición energética en América Latina. Quiero señalar también que la sesión será grabada para ser difundida posteriormente en el canal de YouTube del CIESAS y en la página de Facebook del seminario. Empiezo precisamente agradeciendo a la encargada del área de comunicación del CIESAS, la maestra Carla Figueroa, que está con nosotros, por el apoyo técnico y por el trabajo de difusión de las actividades de este seminario, actividades que son imprescindibles para el buen desarrollo de nuestras actividades académicas. Bien, pues este seminario se crea como un espacio académico cuyo fin es analizar y discutir las diferentes nociones del concepto de la transición energética, su aplicación a través de políticas concretas y sus efectos sociales y territoriales en diversas regiones de América Latina. Coordinamos este seminario el doctor Edgar Belmont, el doctor Josué Rosendo y un servidor. Algunos ejes temáticos que planeamos abordar en este seminario son las perspectivas interdisciplinarias y transdisciplinarias sobre la transición energética, el diseño y aplicación de políticas de la transición energética, los extractivismos contemporáneos asociados a la transición energética, los proyectos energéticos, los conflictos territoriales y las resistencias comunitarias que se generan en estos contextos, algunas visiones alternativas y de autogestión comunitaria en el uso y producción de la energía, los efectos de la transición energética en los mercados laborales y la reorganización del trabajo, en la transición energética, la igualdad de género y el ecofeminismo, el vínculo entre estos tres aspectos y las expresiones urbanas de la transición energética. Vemos como un indicador muy positivo hasta el momento que colegas de diferentes regiones de México y del extranjero hayan expresado en un primer momento su interés en participar en este seminario. Creo que es de un interés compartido en varios contextos. Es importante destacar que una de nuestras metas de este seminario es la creación de una red de profesionales, investigadores e investigadoras de distintas áreas de las ciencias sociales interesados en las discusiones alrededor del fenómeno de la transición energética en la región latinoamericana. Pero también queremos que este seminario sea visto como una plataforma orientada a fortalecer el vínculo de nuestro quehacer científico con organizaciones sociales involucradas en la promoción de modelos alternativos de gestión de energía y con pueblos indígenas y grupos organizados en torno a la protección de sus territorios ancestrales ante la imposición de proyectos energéticos de gran escala. En este sentido, es importante mencionar que este seminario cuenta con el soporte y el respaldo de la Cátedra Jorge Alonso sobre movimientos sociales y autonomías construidas desde abajo, así como del Centro de Estudios e Investigación de la Barranca, CEIBA, de la comunidad indígena de San Francisco Izcatlán, en el estado de Jalisco. La motivación del doctor Jorge Alonso ha sido crucial en el proceso de madurez de esta idea, pues compartimos un interés común por las luchas y alternativas de resistencia ante las diversas mutaciones del capitalismo global. Precisamente como parte de las instituciones y grupos que también dan soporte y vida a este seminario, tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Juan José Morales Márquez, del Departamento de Estudios Sociourbanos de la Universidad de Guadalajara, y del maestro José Casillas Martínez, del Centro de Ceiba, quienes a continuación nos darán unas palabras, nos brindarán unas cuantas palabras de bienvenida a este seminario y a quienes también les agradezco su presencia. Eh, Vamos a darle la palabra primero al doctor Juan José Morales y posteriormente al maestro José Casillas. Muchas gracias, Rolando. Bueno, a nombre de la Universidad de Guadalajara y en especial el Departamento de Estudios Urbanos,
y en específico de la jefa del Departamento de Estudios Sociourbanos, la doctora Dulce Sofía Mendoza Bon. Les agradecemos en este caso, pues, el que nos hayan invitado a formar parte de este comité que, para el seminario de los claroscuros de la transición energética en América Latina, conflictos y alternativas socioterritoriales. En especial creemos que es una temática muy actual, que ustedes en un determinado momento están planteando. En ese sentido, creemos que los resultados de este seminario van a ser cruciales para entender en este caso estas realidades tan cambiantes que estamos viviendo en la actualidad. En específico, pues queremos agradecer en este caso a doctor José Rosendo Rentería, quien actualmente se encuentra realizando pues una estancia académica aquí en el departamento, quien en este caso pues se ha sumado a las actividades propias académicas de aquí de la institución. También pues obviamente queremos agradecer a ti, Rolando Iván, en la idea pues de que junto con el doctor Edgar Belmont tomaron esta determinación de formar en este caso este seminario. Estaremos en un determinado momento, nosotros en lo particular, difundiendo en este caso pues lo que son sus transmisiones, tanto los alumnos de doctorado, maestría y en este caso también pregrado. Cabe señalar que pues en específico en el pregrado hay un gran interés en este caso por al menos participar en las sesiones a través de Facebook. Y pues esperemos que los resultados del mismo seminario, nos ayuden a comprender y a tener una idea más clara de todo esto. Entonces, pues enhorabuena, tanto para ti, Rolando, para ti, Josué, y para ti, Edgar. Y pues esperemos que llevar a buen fin este seminario. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan José Morales. A continuación también escucharemos las palabras del maestro José Casillas Martínez, del Centro Ceiba. Pues buenas tardes. Pues yo estoy muy agradecido que nos hayan considerado para participar en estas actividades académicas. Bueno, en lo particular mi trabajo no está ligado tanto al ámbito académico, sino más bien al activismo social pero desde aquí estamos, desde el Centro de Estudios e Investigación de La Barranca. Hemos estado emprendiendo una serie de actividades y al menos uno o dos de estas líneas de trabajo y de investigación que nosotros emprendemos tienen que ver con el tema que hoy nos ocupa. Máxime que tenemos una preocupación muy grande porque han sido concesionadas unas 2,000 hectáreas de nuestro territorio por la Comisión Reguladora de Energía para la explotación de energía térmica. Entonces, y sin habernos siquiera dado cuenta, porque conforme a las propias reglas que hay, ¿no? En la legislación mexicana, pues debe consultarse, ¿no? A las comunidades indígenas, a los ejidos, a las asambleas de pobladores, ¿no? Y consultarse e informarse, y de esto no fuimos tomados en cuenta. Además de ello, hay está sobrepuesto sobre el mismo polígono de estas concesiones una concesiones mineras que podría ser todavía peor. Entonces, pues para nosotros es muy relevante que pues este tema, este asunto que tiene que ver pues con la energía y los territorios y los pueblos, pues pueda vislumbrarse de nuestra parte de una manera más clara, ¿no? Con datos más precisos, con datos mm, concretos que ustedes tengan, ya que precisamente le debemos a Heidi Susana Serrano, la anterior directora del CEIBA, el que nos haya conseguido estos datos, ¿no? Estos datos que ya hemos estado difundiendo, incluso los hemos mapeado aquí en el territorio para que la gente se dé cuenta el alcance
de estas posibles afectaciones, ya que por el momento, bueno, está la concesión por 50 años, pero tienen, ya ven que les dan un permiso de hasta 5 años para la exploración. Pues es lo que puedo decir, y agradezco pues a Josué Rosendo que pues nos haya puesto en contacto con ustedes. Muchísimas gracias al doctor Juan José Morales y al maestro José Casillas por acompañarnos en este proyecto. Bueno, pues entremos de lleno. Hoy nos reúne este proyecto de seminario que incluso uno de sus objetivos es poner en cuestionamiento su propio título, ¿no? Es decir, ¿realmente existe una transición o estamos enmarcados en una adición, ¿no? Donde convergen los combustibles fósiles con lo que vienen siendo con las energías renovables. Es algo que intentaremos responder en las distintas sesiones, pero lo que hoy nos reúne es precisamente la presentación del libro El eclipse del sector energético en México, repercusiones locales, organización y cultura obrera. Bueno, acá tenemos a los coordinadores que vienen siendo la doctora Georgina Rojas, del CIESAS Unidad Ciudad de México, al doctor Elocadio Martínez de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el doctor Edgar Belmont, que es coordinador de este seminario, pero que en esta ocasión le toca ser ponente como parte de la construcción de esta obra colectiva. Y bueno, solamente para agregar y contextualizar un poco y entrar de lleno en la reflexión, cabe decir que esta obra recoge un conjunto de perspectivas disciplinarias diversas, atiende una coyuntura muy relevante porque cuando inicia el proyecto de investigación, bueno, converge eh, con el cierre de la empresa Luz y Fuerza del Centro en el 2019 y posteriormente en el 2013 la aprobación de la reforma energética, que bueno, tuvo implicaciones muy, muy importantes en los territorios asociados a la industria petrolera. En ese sentido, quiero recalcar que el texto es muy oportuno, atiende coyunturas importantes, donde creo que parte fundamental de la generación de conocimiento y proporcionar información para el debate público y el debate académico es precisamente atender estas coyunturas o efectos sociales que se presentan en un determinado momento. También la obra, creo que la invitación que le hicimos a los autores era que más allá de ser puntuales con algunas reflexiones de los capítulos o los resultados generales, era que nos platicaran un poco sobre el proceso de investigación, cómo fue este recorrido de aproximadamente 8 o 10 años que se desarrolló el proyecto de ciencia básica CONACYT, que se denominó la desestructuración de los enclaves productivos energéticos, ajustes estructurales, respuestas locales, gestión del territorio y tejido social. En este sentido, creo que el texto, si no es que exagero, yo considero que abre una perspectiva ampliada sobre los efectos del sector energético desde distintas dimensiones de análisis. Bueno, pues les doy la palabra al primer presentador de los coordinadores del libro y bueno, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues mi nombre es Leocadio Martínez. Soy profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y pues muy agradecidos por la invitación del seminario de la Universidad de Guadalajara para presentar este libro. Eh, Tal como comentó el colega, como han comentado aquí en las presentaciones, pues en un principio es plantear un poco el contexto, ¿sí? En la cual se fue cocinando este proyecto de investigación y que pues derivó en un libro. Es importante para nosotros señalar que los tres investigadores y los tres coordinadores del libro, pues ya veníamos, digamos, con una más o menos larga trayectoria académica con el tema de la reestructuración productiva. ¿Sí? El, el, los tres desarrollamos nuestras tesis doctorales
con temas, ¿sí? Que se circunscriben en este debate. Por ejemplo, la doctora Georgina Rojas estudió temas de la reestructuración económica en su tesis doctoral en 3 espacios urbanos bastante importantes, ¿sí? Uno de ellos fue Monclova, ¿sí? Coahuila, donde está asentada una importante industria siderúrgica que es Altos Hornos de México, ¿sí? Un texto, algo así que se llamó Cuando yo me reajusté, y analiza, ¿sí? Los procesos de vulnerabilidad y de pobreza, ¿sí? En espacios de reestructuración productiva. El caso del doctor Edgar Belmont, que hizo su doctorado binacional, ¿sí? De la UAM y el Centro Pierre Naville, creo, allá en Francia, pues hizo un estudio bastante interesante sobre la reorganización en el servicio público de energía eléctrica, tomando 2 casos de estudio, el de Luz y Fuerza del Centro y una empresa estatal energética eléctrica francesa. Y en mi caso, pues mi tesis doctoral fue sobre las experiencias de los trabajadores de fundidora que fueron despedidos cuando se decretó la liquidación de la empresa en 1986. 20 años después, digamos, sí, hago ese estudio y trato de reconstruir la vida de los trabajadores. En fin, a lo que voy es que para nosotros es importante es de que desde nuestras tesis doctorales, pues veníamos, sí, trabajando el tema, estamos interesados en ver las repercusiones locales en la vida de los trabajadores, sus familias, en los sindicatos, de los procesos de reestructuración. Entonces, había, digamos, esa preocupación, digamos, en lo individual. Ya por ahí como en el 2010, 2011, sí, por primera vez, digamos, coincidimos, no nos conocíamos personalmente, por ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, en coordinación con el Colegio de la Frontera Norte C de Monterrey, realizamos un seminario donde presentamos estudios sobre reestructuración productiva con este mismo enfoque, viendo las consecuencias sociales de la reestructuración. Y ahí confluimos Georgina Rojas y Edgar Belmont en un libro que se tituló Crisis, Calidad del Empleo y Desempleo. Entonces ahí fue un primer momento bastante importante en que empezamos una discusión colectiva sobre este tema, así que hoy nos convoca en la presentación del libro. Pocos años después, en el contexto del 30 aniversario de la liquidación de Fundidora de Monterrey, que cerró en el 2000, en 1986, hicimos un seminario, ¿sí? Bastante importante ahí en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí ya participó con muchos apoyos, tanto académicos, ¿sí? Como de recursos económicos, el CIESAS, con el apoyo de la doctora Georgina Rojas. Y ya para entonces Edgar Belmont ya estaba, ya tenía ya tenía una plaza ahí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces también fue bastante importante, ya que nos conectó con muchos estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado que traían inquietudes también sobre el tema así de las reestructuraciones. Entonces ahí confluimos en un seminario donde el enfoque era estudiar la segunda ola, digamos, de reestructuraciones, ¿sí? Ya en un contexto del Tratado de Libre Comercio. Entonces ahí se reunieron investigadores para tratar el tema de las reestructuraciones en las minas, en la siderúrgica, en la automotriz, en el petróleo, en la electricidad. Entonces fue un evento bastante enriquecedor, ¿sí? Y de ahí surgió también un libro que se tituló Emerger de los escombros, nuevos contextos y actores de la reestructuración productiva en México. Y que pues ahí sintetizó, digamos, sí,
en forma bastante importante lo que se discutió, con el añadido que se invitó también, y en el libro están presentes reflexiones, testimonios de trabajadores que experimentaron la reestructuración. Entonces, el libro donde están académicos y también actores y sindicales que experimentaron reestructuraciones en este contexto, ¿sí? Entonces ya después de ese evento, sí, tan importante que fue en el 2016, empezamos a proyectar la idea, así, de armar un proyecto de ciencia básica en CONACYT, y pues tuvimos una serie, digamos, de reuniones tanto en el CIESAS como en la Autónoma de Querétaro, para ir cocinando, digamos, el proyecto. Y bueno, y de ahí ya empezamos a tomar decisiones, ¿sí? De buscar estudiar más a profundidad el tema de la reestructuración en el sector energético, y por las consideraciones que vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, y se eligió pues el caso de Luz y Fuerza del Centro, ¿sí? Que la liquidaron en el 2009, pues ya, y Petróleos Mexicanos, que pues su reestructuración, digamos, sí se profundizó, ya venía de años atrás, pero se profundizó, digamos, en el 2013 en adelante, por poner, digamos, una fecha. Entonces, vaya, pues coincidimos, sí, en armar ese proyecto sobre el tema de la reestructuración y sus impactos en lo Parece que se congeló, o soy solo yo. Sí, es correcto. Se congeló. Ok, le voy a mandar un... Tal vez para aprovechar, ahorita que regrese el doctor Elocadio, también hacer mención que acá entre nosotros hay trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, de Pemex, y también autores del libro, para cuando se cierren estas presentaciones de la coordinación, bueno, enriquecer el debate con otros autores de esta obra colectiva. Ahorita veremos qué pasa con Elocadio. Considero que si por alguna razón el Locadio tarda en regresar, podríamos dar continuidad con la siguiente presentación y tal vez regresar o cerrar con la presentación del Locadio. Me parece buena idea. Inclusive puede ser que ya no le faltara mucho. Ignoro, pero tal vez ya casi terminaba. Pues si quieres, empezamos contigo, Georgina. Está muy bien. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación a la presentación de este libro, que tiene unos pocos días que salió, así que estamos muy contentas y contentos quienes participamos en él. Y pues agradecemos mucho esta invitación a hacer la primera presentación del libro. Y ya el colega Leocadio Martínez de la Autónoma de Nuevo León nos daba una idea de cómo fue el origen de la integración del equipo de trabajo. Ya regresó el Leocadio, no sé, Josué, tú di.
¿Quieres que mejor continúe él y que termine? Sí, si quiere, cerramos lo que le faltaba a Leocadio y continuamos contigo. Claro que Muchas sí, gracias. sin problema. Adelante, Leocadio, Se ya fue. te tenemos de nuevo. Sí, se fue aquí el internet en el colegio. En fin, lo que comenté de que discutí. El Leocadio se está congelando. Tal vez una recomendación es que tal vez si suspendes la cámara podría ayudar. Se sigue congelando. Ajá. ¿Sí? ¿Otra vez? A ver, ajá. Tal vez pueda ayudar si desactivas la cámara, Leocadio. Bueno, perfecto. Ok, te escuchamos. Adelante. Bueno, entonces comenté que estos tres ejes, sí, reestructuración, enclaves e identidades, pues articularon, sí, la propuesta de investigación y que eran tres categorías, por supuesto, nada nuevas, pero que habíamos estado discutiendo para poder entender, digamos, sí, las nuevas realidades en los procesos de reestructuración en México a partir, digamos, sí, de esta segunda gran ola de reestructuraciones que se dio, digamos, sí, en el contexto del Tratado de Libre Comercio. Por poner un ejemplo, en el caso de la reestructuración productiva en México, pues ahí tuvimos una importante discusión enfrentándolo, sí, a un concepto muy de moda en Estados Unidos, que era el de desindustrialización. Entonces, es decir, hubo discusiones bastante interesantes, abrevando de literatura internacional, y finalmente, digamos, sí, llegamos a coincidir, digamos, en tres aspectos así fundamentales, sí, de que no se puede hablar de ola, digamos, sí, de reestructuración, sino que básicamente tendríamos que señalar reestructuraciones, digamos, permanentes, ¿sí? Hay una continua reestructuración en las empresas. Y bueno, también la idea está de que hay regiones, sí, que se industrializan y hay regiones que se desindustrializan, ¿sí? También que hay regiones que cambian de vocación industrial, ¿sí? Entonces, nos presentaba, digamos, una heterogeneidad bastante interesante de situaciones que el concepto de reestructuración, pues, lo podríamos muy bien revivir para entender los procesos de reestructuración que estábamos estudiando, ¿sí? Entonces, ver la particularidad del caso mexicano, ¿sí? Donde, pues básicamente la reestructuración se dio a partir de la liquidación y privatización de las empresas nacionales, como que ese fue, digamos, la columna vertebral. Y el tema, sí, del enclave, pues también fue fundamental como una estrategia, digamos, metodológica para poder entender los procesos que íbamos a estudiar en el caso, digamos, de dos localidades, que fue Nueva Necaxa en Puebla y Ciudad Pemex en Tabasco, que si bien, digamos, ya es un concepto ya antiguo, digamos, sí, propio para un momento histórico del desarrollo de procesos productivos en México, pues lo consideramos bastante útil porque contenía, digamos, sí, algunos aspectos todavía bastante relevantes, sí, que nos permitía acercarnos a estos dos casos de estudio que ya les comenté. En el caso de electricistas, sí, en Nueva Necaxa, y el caso de los petroleros en Ciudad Pemex. Entonces, entender estos espacios como unos espacios importantes de cohesión social, donde el proletariado está en una situación de minoría, pero
la empresa y el sindicato desempeñan un papel político, económico y social bastante relevante. Entonces, pues digamos, la categoría de enclave nos ayudó bastante, ¿sí? Para entender estos espacios. Y por supuesto el tema de la categoría de las identidades, ¿sí? Para entender, digamos, los procesos que muchos de los autores, ¿sí? Nos acercamos en nuestras investigaciones en estos dos casos de estudio, ¿sí? Entonces, cómo entender las identidades, ¿sí? Vistas así como un proceso activo y complejo que son históricamente situados y resultado de conflictos y luchas. Entonces, eso propició, digamos, sí, que hubiera un eje, digamos, donde diversos estudios confluimos. Y bueno, y de ahí, digamos, sí, a partir, digamos, de esas investigaciones, pues se hizo el reporte a CONACYT y pues surgió, digamos, el libro que hoy día, digamos, estamos presentando. Y finalmente, me gustaría resaltar, sí, por qué tomamos la decisión de titular al libro El eclipse del sector energético en México, ¿sí? En los 90 se dio una fuerte discusión, sí, sobre el papel del Estado en la economía globalizada. Y algunos estudiosos de la sociología económica hicieron importantes aportaciones sobre el papel que estaba desempeñando el Estado en los estados, ¿sí? En esta coyuntura, digamos, de globalización neoliberal. Pues básicamente la idea central era de que el Estado no desaparecía, sino que se convirtió o lo convirtieron, ¿sí? En un instrumento para construir, digamos, sí, un proyecto neoliberal, eh, para privatizar, ¿sí? Para reducir el gasto público en salud, educación, etcétera, ¿no? Sí, como un instrumento para desmantelar, digamos, el Estado social, digamos, ¿sí? Entonces, pensamos de que era una figura, el eclipse, muy parecida, ¿no? A lo que estaba ocurriendo en el sector energético, ¿sí? Es decir, el Estado sigue ahí, pero ahora estaba teniendo, digamos, sí, otro papel, ¿sí? Como un instrumento para desmantelar lo que fue la industria nacional. Entonces, por ahí coincidimos en que el título del libro, pues, digamos, era bastante adecuado para lo que estábamos observando, ¿sí? Y bueno, y finalmente, pues, también me gustaría resaltar la importancia que tuvo para este proyecto la gestión tanto del CIESA, ¿sí? Ciudad de México y la Universidad Autónoma de Querétaro. Son instituciones bastante eficientes, digamos, ¿sí? Y nos asesoraron permanentemente para poder administrar y gestionar, ¿sí? El proyecto. Entonces, tuvimos los apoyos institucionales bastante sólidos, ¿sí? Para poder lograr lo que pues nos propusimos, ¿sí? Una investigación que implicó, sí, trabajo cuantitativo y cualitativo. Se hizo una gran encuesta ahí en las dos localidades, ¿sí? Con resultados bastante importantes que se los presentamos a las autoridades municipales y que, digamos, fue una manera de retribuir la acogida que nos dieron en esas dos comunidades, todas las facilidades que nos proporcionaron en Nueva Necaxa y Ciudad Pemex. Bueno, hasta ahí sería mi intervención, porque nos dieron aquí 10 minutos y esperaría más adelante poder volver a participar. Gracias. Muchísimas gracias, Elocadio, por tus reflexiones. A continuación seguiría la doctora Georgina Rojas. Muchas gracias, Josué. Y bueno, reitero el agradecimiento por la invitación para organizar este evento en el que podemos al menos hablar un poco más ampliamente sobre esta obra. El que decía yo hace rato,
en realidad estamos muy contentos de que haya salido porque haciendo los cálculos como ahorita decía Leocadio en esta intervención, ha sido un largo trayecto. Para que llegáramos a este momento. Nosotros, como decía él, nos constituimos como equipo de trabajo en el 2012. Y de ahí, esa vez, digamos, ya con los antecedentes que tenemos del conocimiento en el sector siderúrgico, Leocadio y yo, y el conocimiento de Edgar, sobre todo, ya digamos, el involucramiento que ya tenía en ese momento con el Sindicato Mexicano de Electricistas, se conocía muy bien el sector, y tenía muy poco, es decir, era relativamente reciente el cierre de Luz y Fuerza del Centro, que fue en el 2009, en octubre del 2009, de manera sorpresiva. Pues nosotros entendimos, es decir, decidimos hacer la primera visita a Necaxa, y fue en ese año, y a partir de ahí fuimos pensando cómo elaborar un proyecto que sabíamos tenía potencial, pero no sabíamos si lo íbamos a poder desarrollar a mediano plazo. Y para eso fue muy importante para nosotros concursar. Y por fortuna ganamos el financiamiento de CONACYT a este proyecto de investigación básica en el 2014. El proyecto fue financiado del 2014 al 2018. Por eso fue muy importante ese financiamiento, porque difícilmente, aún con la voluntad que teníamos, hubiéramos podido sostener una investigación, un proyecto durante ese lapso. Y quiero decir, ese fue el periodo en que desarrollamos la investigación, pero obvio que seguimos trabajando. Y bueno, el resultado es que es este año, es hasta el 24 que estamos presentando este libro, que es el segundo libro del proyecto y tal vez es el producto principal. Bueno, entonces es importante pues decir ya con este antecedente que desde el inicio nosotros nos constituimos como un equipo interinstitucional, y esa era la apuesta, digamos, lograr la colaboración e integrarnos. Yo recuerdo que en ese momento, por ejemplo, una de las obvio que tiene que ser necesario, pero uno de los requisitos que tenía CONACYT, y hacían una averiguación, era decir, las propuestas que se presentaban era de equipos de amigos, ¿no? De cuates, nos sentamos y vamos a hacer esta propuesta. Este no era el caso. Y creemos que, bueno, eso fue también algo de lo que los convenció. Estábamos en instituciones diferentes, con trayectorias varias, pero sí con un fundamento para poder presentar este proyecto. Y bueno, pues fue aprobado. Y a nosotros digamos, nos permitió desde el inicio tener una colaboración horizontal, digamos, y con la intención, con la disposición de tener esta colaboración constante, que de hecho fue crucial para que pudiéramos llevar a cabo el proyecto. Y también la intención era lograr un aprendizaje digamos, colectivo, pero teníamos y queríamos integrar, y era la apuesta, integrar perspectivas teóricas diferentes y las experiencias diferentes de la forma de llevar a cabo el trabajo. Y con ello, pues empezamos el estudio. Y algo que para nosotros fue importante, y por eso también es motivo de orgullo para nosotros presentar el libro, es que algunos de los colaboradores que se estaban formando en ese tiempo como estudiantes están aquí presentes como autores. Y eso para nosotros es fundamental, porque podemos probar, digamos, con el desarrollo de este proyecto, que se puede llevar a cabo así. Entonces, quisiera yo mencionar que de los autores, por ejemplo, bueno, voy a hacer la mención más adelante, porque fueron al menos 7 estudiantes que se formaron y que casi todos, 6 de los 7, aparecen como autores aquí. Y nosotros desarrollamos un seminario permanente, le llamamos así, y a lo largo de cada año, de esos años que estuvimos trabajando, tuvimos reuniones y eran itinerantes. Algunas se llevaron a cabo en la Ciudad de México, en el CIESAS, otras, tal vez la mayoría, se llevaron a cabo en la Autónoma de Querétaro, allá en la ciudad de Querétaro, y algunas ocasiones también fuimos a Monterrey,
donde estaba el Leocadio, donde está el Leocadio, pues. Entonces estuvimos ahí, digamos, moviéndonos, pero intercambiando todo el tiempo. Teníamos tareas específicas de revisión de textos y etcétera. Pero una fase que yo atesoro, la verdad, por lo que representó la experiencia, fue ir el equipo completo a hacer trabajo de campo. Entonces fuimos los 3 coordinadores, obviamente que calendarizábamos bien para que pudiéramos coincidir, reservábamos esas fechas y fuimos todos en equipo a los diferentes lugares. Entonces nos movimos a Necaxa, en la Sierra Norte de Puebla, y también a Ciudad Pemex en el estado de Tabasco. Y ahí tuvimos, por eso digo que lo atesoro, porque fue una experiencia muy rica de intercambio. Se desplegaba el equipo y después teníamos una estación donde nos concentrábamos al término de la jornada y hacíamos intercambio de perspectivas, de qué contactos había hecho cada quien, que sabíamos según los temas que se fueron por ahí vislumbrando, a quién le podían interesar o servir mantener ese contacto. Y así fue como nos movimos en cada comunidad y entonces logramos, digamos, conjuntar esas perspectivas y para mí es que pudimos poner en práctica ese logro de construir de manera colectiva el conocimiento. Entonces fue en el seminario y luego fue en campo y la siguiente fase pues fue elección, y eso también es importante decir, que fue según los intereses de cada quien, se eligieron temas y por ahí se fue desarrollando. Entonces fue muy importante tener esos lapsos en que pudimos compartir esos periodos de campo. Y luego, también quisiera decir que una característica importante de este proyecto es que nosotros desde el principio nos negamos a practicar lo que se llama el extractivismo académico. Es decir, vas, te paras, preguntas y después te vas feliz porque con esa información vas a elaborar un artículo, un libro que se va a publicar y eso es todo. Nosotros tuvimos contacto muy cercano con los actores principales en cada localidad, los buscamos y tratamos de acercarnos de la manera más respetuosa que pudimos y tratar los temas, escuchar a las personas, ser interlocutores propiamente en cada una de esas localidades para lograr entender la problemática que se estaba dando en cada localidad. Y de esa manera es que nosotros empezamos, como ya señalaba el Leocadio, fue una fase inicial del proyecto, el levantamiento de una encuesta en las 2 localidades. De ahí nosotros revisamos los resultados y volvimos a hacer la presentación de los resultados a la comunidad. Por ejemplo, en el caso de Necaxa, nosotros llevamos los resultados, buscamos al presidente municipal que antes ya había dado autorización para que el equipo estuviera ahí, se desplegara, etcétera, etcétera. Pero también para nosotros fue muy importante que cuando nosotros llegamos a presentar los resultados y volvimos, por ejemplo, al local del ESME, del Sindicato Mexicano de Electricistas, les interesó mucho también y nos dieron un espacio en, por ejemplo, una estación de radio que había surgido a partir de la resistencia electricista que se llamaba Radio Turbina. Entonces, para nosotros fue muy importante poder hacer ese contacto otra vez y decir, tal vez ustedes se acuerden de nosotros porque hace unos meses estuvimos acá, bueno, vamos a presentar los resultados. Y esa pues no fue la última ocasión en que estuvimos allá. Después de eso fue que todavía realizamos varias sesiones de trabajo de campo. Así que el equipo pues ya después era reconocido por todos lados. Y por ejemplo, tuvimos nosotros la oportunidad por el momento en que estuvimos ahí de documentar 2 eventos muy importantes. Uno en la ciudad de Necaxa fue la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas en estos puestos que organizaron, que pusieron, que sostuvieron todo el trabajo diario ahí, y también pudimos documentar por ese momento y por el hecho de tener digamos, sesiones más o menos largas de muchos días en campo, pudimos nosotros también documentar lo que era la reorganización local en Ciudad Pemex a partir de lo que estaba pasando en la empresa madre, digamos, en la empresa principal, ahí en la localidad. Entonces, creo que yo con esto termino
Y quisiera nada más pues reiterar lo importante y que es muy difícil ver, digamos, se ve el producto así y que invitamos a que lo lean, que lo revisen, que nos critiquen, por supuesto, pero porque todo eso siempre nos alimenta, pero lo que es muy importante es que atrás de un producto como ese está todo ese trabajo, todo ese intercambio. Ah, y decía yo que iba a mencionar a los colegas que en ese momento eran estudiantes en formación y que tenemos algunos de ellos aquí presentes. Voy a mencionar justamente a Josué Rosendo, que se encuentra aquí, que él se graduó bueno, digamos, él participó, era estudiante de maestría y él se graduó en ese momento. También quisiéramos mencionar a Úrsula Bonfil, que se graduó de maestría, pero continuó ella sus estudios de doctorado. También se encuentra Tania Colín, que ella se tituló de licenciatura. Y Claudia Cárdenas, que tenemos aquí conectada y que me da mucho gusto decir que ella se tituló durante el proyecto, pero decidió continuar y ahora se encuentra haciendo estudios de doctorado. Es decir, todo lo que ese potencial que decía se colocó en ese momento y esa fue nuestra apuesta, aquí está el resultado. Y por eso, de verdad que nos da mucho orgullo decirlo, porque digamos que es con mucho trabajo. Me faltaron dos, Ana Luisa Arreola, y no quisiera omitirlas, y Andrea Jiménez, porque fue, digamos, mucho trabajo el que se hizo y que con la voluntad de estar ahí presentes y llevar a término el trabajo, aquí lo tenemos y así es como podemos documentar esos fenómenos que fuimos a observar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Georgina, por las menciones y bueno, recalcar que, como señalas, fue un espacio de aprendizaje que valoramos mucho. Y bueno, también queda esa reflexión sobre la experiencia de trabajo de campo y las metodologías horizontales que igual ahorita podemos profundizar. Bueno, seguiría el doctor Edgar Belmont. Él nos va a compartir un poco sobre la concepción sobre el campo analítico, conceptual, empírico que se desarrolló alrededor de este proyecto de investigación y bueno, sus distintas obras. Sí, pues muchas gracias a Josué, Rolando, porque pues es mucho también de esta iniciativa y a las instituciones que están convocando también, ¿no? Forma parte de ello, pero es verdad que hay nuevas generaciones como Josué y Rolando que están empujando y nos da mucho gusto que así sea. Pues ya como contextualizó Elocadio, Georgina, dieron elementos de cómo surgió el proyecto de investigación. Todos teníamos en principio un interés por comprender el impacto de las reestructuraciones productivas en el ámbito del trabajo desde diferentes dimensiones, ¿no? En términos de sindicatos, arreglos corporativos, el impacto que tiene el cierre de la empresa en los territorios. Yo creo que ese fue el primer punto importante de convergencia, que un interés por comprender los costos sociales de la reestructuración, ¿no? Como que nos planteábamos en el sentido de que detrás de esas decisiones de carácter económico, esas decisiones que se enmarcan en un discurso técnico financiero, pues existen personas, familias y tienen un impacto en estos lugares, ¿no? Entonces, esa era nuestra apuesta en el trabajo que nos propusimos hacer en estos dos lugares, tratando de entender cómo es que la reforma energética, que en principio se concibe como cambios jurídicos, tienen impacto en el territorio y cómo es que se materializan esos procesos, ¿no? No solamente era el tema de cómo se materializa la precariedad en estos lugares, en el caso de Ciudad Pemex, que se observa incluso en la infraestructura, ¿no? Podemos pensar que la política neoliberal, el proceso de desmantelamiento de la empresa pública, tiene un impacto en la propia infraestructura en estas localidades que dependían en buena medida de ciertos arreglos entre el sindicato y la empresa pública, ¿no? Como el caso de Ciudad Pemex es algo paradigmático en el sentido de que todavía sigue siendo una ciudad que no se ha municipalizado porque eh, el municipio de Macuspana no quiere recibir la ciudad en tanto que hay un profundo deterioro de la infraestructura, ¿no?
y la organización sindical, el sindicato petrolero, pues en esta búsqueda de legitimarse, porque es verdad que el proceso del cierre de las empresas públicas se apoyó muy fuerte de una crítica hacia los trabajadores, ¿no? Presentando los derechos laborales como privilegios, y bajo ese argumento, pues el propio sindicato desarrolló toda una estrategia para buscar legitimidad con aquellos que no son petroleros, ¿no? Pero que viven en ese lugar y que de alguna forma, pues si cerraba la empresa o los costos de esa reestructuración, pues, tendría un impacto. Entonces, creo que el trabajo que se hizo se enmarca en principio eso, en una voluntad y en un compromiso ético-político, también hay que decirlo, ¿no? Hay esta intención de evidenciar los costos sociales de la reestructuración, finalmente se inscribía en este debate de ideas, ¿no? Frente a la lógica que estaba enmarcando la reforma del Estado, que es toda una lógica gerencial. Podemos discutir sobre la continuidad de estas lógicas gerenciales, pero yo creo que hay un aprendizaje muy fuerte con el propio proyecto de investigación, y pues en los pocos minutos que me quedan voy a tratar de dibujar un poco los aportes de esta obra y hacia dónde se ve una agenda ahora con el seminario que estamos tratando acá de plantear. Pero antes de eso, no quiero dejar de pasar de hacer mención de aquí los autores que están presentes en el propio texto, ¿no? Pero tenemos, como ven, a Josué con el texto Agotamiento del paradigma productivo y redefinición de los arreglos corporativos en el mercado laboral, petrolero en Tabasco, el trabajador electricista de Necaxa, domador de cielo y de agua, hacedor de luz, memoria viva, identidad, espacio y territorio productivo, escrito por Gabriela Victoria. Ciudad Pemex, transformación socioeconómica y vulnerabilidad, escrita por Eber Ernesto Gómez. La negociación de la norma y la nueva territorialidad, la materialización de la reforma energética en Tabasco, escrito por Úrsula Bonfil. Reconfiguración del capital y reforma energética 2013-14 en México, su impacto en los procesos de territorialización, escrito por Daniel Sandoval. Trabajo contingente y respuestas de trabajadores ante la intensa reestructuración productiva en enclaves energéticos, escrito por Elocadio Martínez. Reinventar la identidad, nahuas y electricistas en un contexto de enclave, escrito por Tania Gabriela Colín. El desmantelamiento de la protección social en México, dos colectivos de jubilados del sector energético, Claudia Cárdenas. La experiencia social de los electricistas y la construcción de la cooperativa del SMEI de Luz y Fuerza del Centro, Luz y Fuerza del Centro, escrito por el que habla. Luces y sombras sobre Necaxa, repercusiones sociales de la transformación estructural del sector eléctrico en el ámbito local, escrito por Georgina Rojas. Empleo y desempleo, estructura y experiencia temporal de la clase obrera electricista de Necaxa, escrito por Mariana Helguera, que también nos acompaña. Dos reformas, dos perfiles, ingreso de mujeres en la refinería, escrito por Daniela Matías Sánchez. De lo individual al colectivo, de lo personal a lo político, trayectorias de mujeres trabajadoras en la industria eléctrica, Luz y Fuerza del Centro, escrito por Ana Luisa Arriola y por Andrea Jiménez. La vida familiar y laboral de 10 mujeres indígenas en la industria, ingenieras en la industria petrolera mexicana, escrita por Dora y Armando Hernández. Esta es la obra, como ven, es bastante amplia. Hay compañeros que escriben acá que no estuvieron presentes a lo largo del proyecto, pero que sabíamos que estaban desarrollando trabajo de investigación allí, y por eso les invitamos. Hicimos incluso un seminario para discutir esto, ¿no? Ahora, pensando en la contribución que hace la obra y la agenda, bueno, decíamos que en un principio fue esto de los costos sociales de la reestructuración y tal vez un fuerte debate sobre la disputa que había en términos del modelo de desarrollo, y eso nos llevó al análisis territorial, ¿no? En esta idea de observar cómo se materializan estos procesos de precarización en el caso de los trabajadores petroleros y electricistas,
pero también nos llevó a interrogarnos sobre qué alternativas se construyen desde los territorios frente a estos procesos de desestructuración, ¿no? Y esa es una pregunta que me parece está allí abierta, es una pregunta que está abierta en términos de la reconversión que en estos lugares se observan y que buscan mantener, digamos, la continuidad de ciertos saberes productivos, ya sea en el caso de la cooperativa de Luz y Fuerza, ¿no? Que está en una profunda también lucha por mantenerse, ya sea en el caso de los trabajadores petroleros, que en el caso de los ingenieros y jubilados de la región o los trabajadores que quizás no tenían estabilidad en el caso petrolero, cuando se da el proceso de concesiones a privados, empezaron a organizar desde el sindicato para hacer una especie de gestión de competencias y ofertar esos conocimientos desde las organizaciones hacia esos nuevos capitales que estaban ingresando. Digamos, había como en ambos lugares podría haberse observado una especie de una disputa por mantener ese conocimiento, que incluso puede ser algo muy, muy material, como el caso de los petroleros, ¿no? Es decir, como conocer el tipo de suelo y a qué profundidad se encuentra, y un conocimiento tácito muy importante que se apropian las empresas privadas. Pero esta dimensión de territorio, pues para nosotros también significó un aprendizaje importante, porque en algún momento, aquí hay un debate entre lo público y lo común, ¿no? A pensar en términos de los territorios, porque estamos en un momento en el que la discusión sobre la reforma energética que se ha dado en este gobierno, pues evidentemente se apoya en una crítica al proceso de mercantilización de los servicios públicos y se apoya en un ejercicio de centralización. Hay un interés porque el Estado recupere el control de la planeación, el control operativo, ¿no? Del sector, y ahí creo que la experiencia de investigación arroja luces bien importantes para los debates en curso, porque lo que observábamos en la propia investigación es que toda esta lógica gerencial fue apoyándose de una cultura comercial que puso en tensión esa cultura técnica. Y hoy lo que vemos en el debate energético es nuevamente poner en el centro lo técnico para justificar que el Estado nuevamente centralice la planeación, sobre todo en el tema de electricidad. Pero eso abre una discusión importante sobre lo público y lo común, porque yo creo que en la propia experiencia de las organizaciones sindicales, pensamos en el SME o en el caso petrolero, pues tenemos estos referentes de que el Estado, la soberanía nacional, ¿no? Esta idea de que los recursos que están en el subsuelo, los recursos para la producción de energía, pertenecen a la nación o son de interés nacional, ¿no? Pero lo cierto es en esta idea de que si el Estado encarna el bien común, esta idea de que el Estado encarna el bien común, pues ha estado presente, ha sido como un marco referencial de una época que no es esta, evidentemente, que hoy en día, pues el bien común no necesariamente está en el Estado. Y lo vemos en la resistencia que están haciendo colectivos, colectivas, organizaciones, ¿no? Que están resistiendo, construyendo alternativas desde los territorios para justamente poner en el centro pues la posibilidad de ser autogestivos, de generar por cuenta propia, ¿no? O de participar incluso de ese modelo de negocio con una perspectiva comunitaria, con otra ética distinta, ¿no? El caso de los movimientos en Oaxaca es también ya de larga data frente a los proyectos eólicos y ciertas iniciativas que se han desarrollado desde lo comunitario y que abren una discusión, por ejemplo, sobre el tema de la circulación de conocimiento, la apropiación de conocimiento y un concepto que por ahí en algún momento pues nos gustaría poder trabajar, que es el tema de la ingeniería social, ¿no? Que evidentemente desde las comunidades se está trabajando, y eso incluso para las propias universidades, pues abre un cuestionamiento muy fuerte en términos de esto de la ingeniería social,
sí, no solamente en qué contribuimos, en qué participamos, cómo socializamos, distribuimos conocimientos, para qué y con qué propósito, y ahí hay mucho que debatir en términos a ello, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión sobre lo público y lo común que no es tan fácil hoy en este momento, ¿no? Sabemos que hay organizaciones comunitarias que dicen, pues nosotros tenemos viento, podemos generar, tenemos voluntades de generar energía. Hay una cuestión de debate sobre el financiamiento social con este criterio social, ¿no? Que nos abre una discusión sobre la economía social, las finanzas sociales. Pero evidentemente cuando nos acercamos a CFE, nos plantean estas organizaciones comunitarias, pues CFE nos dice, ¿para qué quieren energía si nosotros se las podemos vender? ¿No? Entonces, esta discusión es importante en el marco de la llamada transición energética, ¿no? Entonces, aquí hay una discusión importante que se abre, que pues da cuenta pues tanto del oxímoron de lo que llaman capitalismo verde, ¿no? Y de todas estas paradojas que hay en una combinatoria bien difícil de trabajar, que es energía, justicia social y medio ambiente, ¿no? Energía, justicia social y medio ambiente es un tema complicado, porque pensemos, por ejemplo, en la noción de justicia social. En la noción de justicia social, tal y como nos socializaron, digamos, a toda una generación, estaba muy vinculada a una idea de una justicia redistributiva, ¿no? O sea, un reconocimiento que existe la desigualdad porque existen clases sociales y porque unos se apropian de los recursos que los explotan en beneficio particular y que, bueno, excluye y margina a la mayoría, ¿no? Entonces, de ahí que el Estado tiene que intervenir para mediar en una relación que es desigual, como la relación capital-trabajo, o que a través del salario social o de los servicios públicos, equilibrar, ¿no? Crecimos con esta idea. Pero hoy en día, pues hay autores que plantean justamente la carga material de esa noción de justicia social que mantiene una lógica de producción y de consumo de masas y a bajo costo, ¿no? Es decir, es difícil acercarse a esto porque, por ejemplo, en Europa, en Europa empiezan a aparecer ministerios, secretarías de la transición energética o por una transición o una economía sustentable, empiezan a aparecer, ¿no? Y recuerdo en una intervención de una, bueno, en el caso francés, que planteaban tenemos que hacer un consumo responsable, tenemos que asumir los retos de la transición energética sin estigmatizar nuestros modos de vida, ¿no? Entonces, esta idea sin estigmatizar nuestros modos de vida, pues abre una discusión sobre qué es un modo de vida confortable y qué carga material tiene, ¿no? Y sobre la justicia ambiental también, ¿no? Abre una discusión en términos de que hoy estamos observando procesos migratorios también vinculados al desastre ecológico, ¿no? El desastre. Entonces, ahí hay una discusión muy importante que desde nuestros territorios hay que seguir desarrollando y que es, como ven, es una discusión que toca categorías políticas, categorías que son el fundamento del Estado mismo, ¿no? Como esto, por ejemplo, qué es una vida confortable, qué es una buena calidad de vida. Si seguimos con los parámetros de que la calidad de vida está asociada a los niveles de consumo, pues, el agotamiento de los recursos pues es evidente, ¿no? De hecho, hay un montón de gráficas que muestran cómo justamente el consumo de hidrocarburos, el consumo de energía, pues es exponencial en el periodo justamente de lo que en la sociología del trabajo llamamos el Fordismo, ¿no? Que es la producción de masas, o sea, de ese modelo de organización de la producción de consumo de masas. Entonces, hay una discusión ahí interesante que atraviesa también, hablando ya de formas de organización de la producción, pensémonos ahora desde nuestros territorios. Los que estamos acá de Querétaro, pues estamos en una región
donde la industria automotriz es fuerte, ¿no? Y ahora las políticas que se están desarrollando en Estados Unidos en términos de inversión o de ciertas políticas para limitar el consumo de fósiles, ¿no? Que apuestan a que los autos dejen de circular en algunos años, de hidrocarburos dejen de circular y sean puros eléctricos, pues tiene un impacto evidentemente en todo el modelo productivo en el caso de México, ¿no? Que no creo que no hemos estado discutiendo al respecto de eso, qué impacto tendría esta reorientación de la política en la industria automotriz, por ejemplo, en el caso del modelo de todas las cadenas que hay en la región del Bajío, ¿no? A propósito, bueno, también hay una discusión sobre la transición energética justa desde la perspectiva de trabajo, porque todos estos modelos de generación eólica, solar, la tasa de sindicalización es muy baja, ¿no? Un estudio que se hacía al respecto mostraba que en el caso de Estados Unidos, la tasa de sindicalización de todos los trabajadores que están trabajando para los paneles solares, la industria eólica, la tasa de sindicalización está entre 9 y 10%, ¿no? O sea, no rebasa 12%, ¿no? Entonces, pues es parte también de un proceso de flexibilización, de un proceso que tiene costos, ¿no? Entonces, muchos trabajadores están reflexionando sobre qué implicaciones tendrá todo esto en términos de qué costos tendrá desde la perspectiva del empleo, ¿no? O sea, desde esa dimensión contractual. Entonces, el tema de energía, justicia social y medio ambiente es un tema que nos convoca a una reflexión que atraviesa, insisto, este debate sobre lo público y lo común, y que, bueno, nos lleva a plantear las múltiples paradojas en las que estamos insertos, y a posicionarnos tal vez desde una dimensión más situada, más territorial para tratar de comprender estas dimensiones, ¿no? Como les decía, en algún momento yo mismo también he defendido además sí creo que los servicios esenciales requieren de la inversión del Estado, ¿no? O sea, los servicios públicos requieren de la inversión del Estado, es lo único que puede garantizar. De hecho, ahí, frente a las crisis económicas, los países que más han resistido a las crisis económicas y que muestran mejor competitividad es cuando tienen servicios públicos eficientes, ¿no? Frente a todo ese ataque que ha habido a lo público, sí creo, pero ya no defiendo con los dientes la idea de que el bien común está en el Estado, ¿no? Y ahí también implica un diálogo abierto. Bueno, creo que ya me extendí demasiado, pero creo que esta obra sí abre un campo de discusión. Hay esfuerzos por pues quizás no se trata de subdisciplinas, pero por ejemplo se empieza a hablar de la sociología de la energía, para decir que más allá de lo técnico, lo productivo, ¿no? Es pensar la energía como parte de un debate social, parte de los cambios societales, ¿no? Y se empieza a hablar así de sociología de la energía. No es con la idea de construir un objeto de estudio, sino mostrar que existe una complejidad y distintas aproximaciones para abordar un tema complejo como es el tema energético, y me parece que la obra lo muestra bien. Si le dan una miradita a los propios títulos, verán que aparecen desde temas subjetivos, jurídicos, territoriales, diversas escalas, temporalidades. ¿Qué es eso? Pues se trata de echarle también mano a la creatividad, la rigurosidad, y está en cada uno de los artículos que participan. Perdón si me extendí, pero me parece que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, como decía, ya los jóvenes ya no entienden esto, pero como decía Raúl Velasco, aún hay más. Bueno. Muchísimas gracias, Edgar. Bueno, pues agradecer a las tres presentaciones donde
considero que se hizo un análisis desde una dimensión de escalas, primero planteando cómo se entiende el proceso de reestructuración con una temporalidad larga, cómo incide la reestructuración en los territorios, las estrategias de los sindicatos, de los sujetos sociales en el lugar, y cómo incide, ¿no?, en la vida de las personas, de las familias, de las y los trabajadores. Bueno, es muy enriquecedor el análisis. Y bueno, entramos en un espacio de participación, reflexiones, preguntas, respuestas. La dinámica que proponemos es abrir 3 preguntas o 3 reflexiones, y volvemos a abrir la ronda. Hay algunas preguntas que ya están en el chat. Podríamos partir de ahí y volvemos a abrir la dinámica de participación. Mauricio Mejía pregunta, ¿qué fue lo más difícil para lograr este trabajo? Perdón, es que por alguna razón me está tapando la lectura de la pregunta. Nuevamente, Mauricio, igual a ver si ahí podemos compactar las 2 preguntas. ¿Qué tan importante para la industria energética es el sindicalismo? El sindicalismo de los trabajadores. No sé por qué se me está mochando el chat, no sé cuál sea la razón. Espero que haya leído bien la pregunta. Y bueno, abrimos una ronda para opiniones, reflexiones, preguntas. Josué, únicamente para contextualizar, la primera pregunta de Mauricio fue en relación a la intervención de la doctora Georgina. Se refería a qué fue lo más difícil para lograr el trabajo, me imagino que en cuanto a la construcción del equipo, ¿no? Bueno, entonces tomo la palabra yo. ¿Les parece bien? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta y por el interés de continuar con nosotros en esta presentación. Pues tal vez esa respuesta no tiene esa pregunta no tiene una sola respuesta, porque podríamos pensar en momentos que a lo largo del tiempo que se llevó a cabo la investigación. El primero fue, digamos, ya que sabíamos que había financiamiento, que nos dio mucho gusto, eso fue integrar el equipo y después mantener el trabajo colaborativo de todos. Teníamos asignación, tareas, tiempos, etcétera. Y después también, como todos sabemos, los que nos dedicamos a la investigación académica, hay que ser rigurosos en el camino, pero también, como sabemos, hay que saber transmitir, hay que saber escuchar, etcétera, etcétera, y también después lograr la integración de todo el trabajo, lograr que la obra tenga el mismo rigor, etcétera. Entonces, podría yo decir que a lo largo de la obra, a lo largo del desarrollo de la investigación y después de la construcción de la obra, hubo diferentes momentos. Y en lo que me estaba pensando cuando escuchaba a los colegas, que yo les señalaba hace rato que cuando CONACYT nos financió, que creíamos que una de las razones por las que nos concedieron el financiamiento era que quedaba claro que no era un grupo de amigos. Lo que sí es que si ahora nos evaluaran, ya estaría más difícil, tal vez porque ahora sí ya somos un grupo de amigos. Es decir, a lo largo de todos estos años fuimos reconociendo los talentos de cada quien, y escuchando y demás, y tratando de aprender de los otros. Entonces, digamos que rebasamos, pudimos sobreponernos a esas dificultades y ya juzgarán quienes lean el trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, Georgina. Maricruz Rojas García. En este país, ¿cómo se vincula la justicia social con la justicia ambiental? Es una de las preguntas. Bueno, es una pregunta complicada, ¿no? Porque, como decía, si la idea de la justicia social redistributiva que le da un peso al Estado,
pues sí, del Estado también hace extractivismo, ¿no? Lo que pudimos observar en el caso de Tabasco es que, pues eso, había ciertos arreglos redistributivos en la idea de que, bueno, nos vamos a extraer este petróleo para sostener la industria, pero ahí les dejamos el desastre ambiental, ¿no? Y se enmarcaba en esta idea de que, bueno, pues recuerden el artículo 27, ¿no? Que los recursos naturales o los beneficios que son para beneficio de la nación, ¿no? Y entonces, ¿quién es la nación? Eh, pues abre múltiples discusiones, ¿no? Lo cierto es que, pues, la energía ha sido fundamental para el proceso de industrialización, para el desarrollo propio del mercado, ¿no? Y eso abre discusiones sobre los costos sociales, ambientales de esas lógicas que se materializan en los territorios, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una relación tensa, no es una relación tensa y podríamos hacer justicia social para quién, ¿no? Y qué arreglos sostienen o legitiman, ¿no? Yo creo que hay un concepto que no exploramos nosotros, pero de alguna forma es cómo se materializan y cómo se crean hegemonías, es decir, como consensos, ¿no? En estos territorios. Y nosotros llegamos en un momento en el que se rompen esos consensos, se rompen esos acuerdos y los actores están en un proceso de, de recomposición, ¿no? En términos identitarios, pero también buscando márgenes de negociación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nuestros compañeros de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Del SME, pues han emprendido una batalla muy fuerte. En el caso de Necaxa, emprendieron una batalla muy fuerte por mantener esa identidad electricista frente a proyectos, por ejemplo, turísticos, ¿no? Recuerdo que de las propias resistencias en lo que se decía, somos electricistas, no somos lancheros, ¿no? No queremos un museo, queremos generar energía, ¿no? Y son resistencias que se dan. Ahora, claro que tal vez el propio golpe significó darse cuenta de la importancia de crear tejido social, la importancia de desarrollar actividad social, ¿no? En la propia comunidad, porque en el caso petrolero o electricistas, lo más doloroso es cuando, qué bueno que se los fregaron, ¿no? En el caso de petroleros así también pasó, ¿eh? En el caso de Ciudad Pemex. Ahora sí, ya están queriendo, mi apoyo, ¿no? Pero los privilegiados eran ellos, claro. Insisto, no estoy de acuerdo con esta idea. Hay una dimensión ideológica detrás de esta idea de que los derechos son privilegios, ¿no? Pero yo creo que esa parte es importante. Había la pregunta de qué papel jugaron los trabajadores en la investigación, fue crucial, evidentemente, ¿no? Porque son actores que tienen una presencia en el territorio, son gestores del territorio, ¿no? Intervienen en la gestión del territorio, ¿no? Las organizaciones sindicales. Quizás con todo este proceso de reformas llegaron a perder margen de maniobra, ¿no? Para definir a ello, pero son actores centrales. Pero lo importante para nosotros también era no quedarnos solamente en la perspectiva político-sindical o en el papel que juegan los trabajadores, sindicatos, sino también irnos al espacio doméstico, ¿no? Irnos a las relaciones sociales que están allí, ¿no? Entonces, ir a la plaza pública, ir al mercado y ahí hacer trabajo de campo, ¿no? Recorridos. Eh, Digo, de esto pueden hablar aquí mis compañeros más que yo, pero Claudia, Josué, no está acá Tania, pero está Mariana, ¿no? Que Omar también hizo un trabajo bien importante comparando dos espacios, alrededor de cómo se gestiona la incertidumbre de las familias, ¿no? Entonces yo preferiría que estas respuestas pues las respondan también nuestros compañeros que están acá presentes. Muchas gracias, Edgar. Sí, también está la invitación y el micrófono abierto para los que quieran compartir la experiencia alrededor de esta obra.
Hay una pregunta de Alejandro González, podemos abrir esta ronda y posteriormente Rolando levantó la mano, para la segunda pregunta. ¿Te parece, Rolando? Hay una pregunta anterior a la de Alejandro González de Si quieres nos las compartes, por favor. Sí, claro. Mauricio Mejía pregunta, ¿qué tan importante para la industria energética es el sindicalismo de los trabajadores? Creo que de alguna manera ahorita Edgar la contestó, hizo alusión a la pregunta. Está la pregunta de Alejandro González. Si quieres yo la leo. En su experiencia, ¿cuál puede ser el papel de la población para apropiarse de las decisiones en cuanto a la energía en comparación con el papel del Estado, que centraliza las decisiones en el grupo de poder en turno y crea políticas públicas de acuerdo a su visión política? Felicidades, Claudia y demás autores. Tal vez abrimos esa como una primera pregunta y abrimos espacio para otras dos reflexiones. Si Mariana, ¿quién quisiera responder a esa pregunta? ¿Se animan? ¿No se animan? Si quieren, empiezo yo y a Sí. ver si después, por ejemplo, Claudia o Mariana quieren responder. Veo que también tenemos otras preguntas, pero bueno, voy sobre esa para que le demos causa. Es muy importante esta pregunta, me parece, porque hay que ver en qué medida realmente la población local se puede apropiar o está dispuesta a apropiarse de esas decisiones que no son tomadas en la localidad. Y justamente creo que es parte de la agenda que deriva de esta investigación, es como una pregunta abierta. ¿Qué pasa en las localidades? ¿Cómo se reacomodan? ¿Quiénes son más afectados, etcétera, etcétera? Y creo yo que estas decisiones que podrían también considerarse como experimentos en el sentido, digamos, de una manera cruel, pensarla así, pero son, y digamos, lo vimos Leocadio y yo cuando cada quien fue en su momento a Monclova, lo que son estas decisiones de la reestructuración, y todo esto sigue siendo parte es que se toma la decisión, por ejemplo, pensando en del caso que nos convoca hoy, cuando fue cerrada Luz y Fuerza del Centro. Fue de tajo, no hubo negociación intermedia, no hubo nada, y algunos de las personas con las que pudimos hablar en Necaxa y nos relataban cómo fue ese momento, con ese dolor, con esa frustración, más bien, nos decían, bueno, fue un sábado en la noche, estábamos viendo el fútbol, y ahí fue que se enteraron que el ejército había llegado a cercar todas las instalaciones. Quienes estaban trabajando en ese momento ahí, pues vieron que llegó el ejército y entonces empezaron a hacer llamadas de qué hago, porque entonces obviamente la recomendación fue no pongas resistencia, no se sabía exactamente qué iba a pasar, pero era el ejército ahí. Entonces, digamos que eso no lo está pensando un trabajador que en la mañana se levantó, que era el sábado, que fue a hacer sus actividades normales, y el lunes o el día que le correspondiera iba a regresar a su trabajo. Y no solamente eso, sino que estaba esperando que sus hijos, digamos las generaciones posteriores, porque ya había generaciones atrás, iban a seguir siendo electricistas, pues. Entonces de ahí es muy difícil que se apropien, digamos, de ese tipo de decisiones, porque están completamente en contra de lo que eran las expectativas ya creadas con sus razones digamos, de mantener esta fuente de trabajo, ¿no? Y entonces sí hay, y tal vez ahí Edgar nos puede comentar un poco, o algunos de los otros autores, sobre qué sucedió después, porque la resistencia, el movimiento de resistencia tenía como fin recuperar la fuente de trabajo. No se recuperó del todo, pero sí se recuperó de alguna manera, y hubo ahí sí propuestas no solamente elaboradas, sino puestas en prácticas por los propios electricistas
que vieron cerrada Luz y Fuerza del Centro. Entonces, yo no sé si ahí Edgar quisiera comentar un poco sobre la cooperativa, etcétera, etcétera. Gracias. No sé si alguien de aquí, las compañeras, ¿no? Claudia. Yo también pensaba que estaba bien si comenzabas hablando de la experiencia de la cooperativa, eh, porque creo que esta pregunta viene bien para pensar el trabajo que se hizo en diferentes capítulos del libro, pero también incluso en el marco del seminario que se proponen ahora Josué Rolando, ¿no? Y donde colaboras también. Porque recuerdo, por ejemplo, em, como ustedes dicen, ¿no? La tensión que se vive o que se vivía, sobre todo al inicio en las comunidades, ante ante estos enormes cambios, ¿no? Identidades que podríamos decir que eran muy fijas, relaciones sociales vinculadas al empleo por generaciones muy fijas en su quehacer cotidiano como electricistas, como petroleros, y de pronto las reformas, primero el golpe de Luz y Fuerza del Centro, y luego la reforma energética para los trabajadores petroleros, pues significó una serie de tensiones, ¿no? Donde ellos, con todo el expertise que tienen sobre su materia de trabajo, parecía que estaban limitados o que se abrió una barrera enorme para poder comunicarse con los tomadores de decisiones, ¿no? Y entonces ahí el papel de la cooperativa, con lo que nace la idea de la cooperativa de convertirse en la primera cooperativa de energía eléctrica en América Latina, con todos estos sueños que acompañan la idea de ser una cooperativa eléctrica, ¿no? Es sumamente relevante. Ha costado mucho trabajo, sí, pero también ha abrido la posibilidad de pensar otras formas de generación de energía, ¿no? Bajo un esquema distinto, y creo que por eso digo que se articula muy bien en el marco de lo que se propone el seminario, pensar también la generación incluso desde las comunidades, ¿no? Sí. Bueno, no hay una respuesta simple para la pregunta, ¿no? Porque obviamente la apuesta a desarrollar emprendimientos productivos bajo esta premisa de que los trabajadores tienen conocimientos, competencias técnicas, conocen el sector, ¿no? Pues en principio era como parte de esa disputa por los horizontes, ¿no? Entonces, es decir, podemos decir que la cooperativa en principio surge como una disputa en términos de reconstruir horizontes cuando estos fueron cortados de tajo al perderse el trabajo, ¿no? El cierre de la empresa. Además, fue un despido colectivo, ¿no? Ahora, la cooperativa, pues no necesariamente surge como la primera opción. La primera opción siempre en primer momento ha sido la reinserción al trabajo. Y frente a eso, pues hay, frente a eso, pues contar con un espacio productivo donde desarrollar proyectos para mantener la resistencia, pues habría como eso posibilidad de incluso estar en una formación permanente, ¿no? Pero obviamente transitar de ser un asalariado, un trabajador del sector público a ser cooperativista, pues es un proceso, pues no sé si la palabra es doloroso, pero o sea, es un proceso difícil, no solamente porque hay que aprender a presentar proyectos para sostenerse en el mercado, ¿no? Y además, sumamente complicado porque cuando se decide participar en el sector eléctrico, participando en ciertas licitaciones, hay un montón de empresas contratistas que ofrecen bajos costos, dejándole a los trabajadores los riesgos, es decir, sin ninguna protección, ¿no? Y en la cultura electricista que reclama protección, seguridad, ¿no? Son costos laborales para esos contratistas, ¿no? Entonces, CFE, cuando se ocupa de Luz y Fuerza, recurrió al contratismo. De hecho, perdí un poco yo la pista, pero
tengo la impresión de que todavía se sigue recurriendo mucho al contratismo. Aquí está Paul, que quizás nos pueda dar como detalles por acá por el chat también o participar, pero ocurre en ese momento. Además, la cooperativa emerge, que insisto, como parte de un proceso de negociación y después de un duro golpe de la Suprema Corte de Justicia, que una vez que se había conseguido un amparo, la Suprema dice, pues debe prevalecer el interés de la nación, ¿no? Y no hay vuelta atrás y con eso la expectativa del patrón sustituto pues se vino abajo, ¿no? Entonces, sí fue muy importante la posibilidad de negociar, recuperar espacios que guardan identidad, espacios en los que había, sí, también equipo, material, que propia CFE también saboteó. Por ahí parte de este proyecto se nos olvidó comentar, pero hicimos un documental que está en línea, que se llama Desde un alfiler hasta un barco, donde recupera los testimonios, digamos, en un primer momento, donde hay una profunda expectativa, ¿no? De los trabajadores por desarrollar proyectos que sean sostenibles. Insisto, sostenerse en el mercado no es fácil, ¿no? Vivimos todavía bajo un modelo de mercado donde los proyectos de los trabajadores eh, eh, bajo este modelo, pues encuentra sus dificultades. Además de que por parte de Comisión Federal de Electricidad, en esta idea de centralizar, pues tampoco estuvieron como muy contentos ver que le entregaran predios a los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, porque algo que adolece Comisión Federal de Electricidad, pues es de derecho de vía o espacios para mantener ahí sus oficinas o instalar plantas de repotencialización, etcétera. En fin, es un tema sumamente complicado, ¿no? Hoy en día, pues, además de la dificultad de hacer proyectos sostenibles en el mercado, ¿no? Yo creo que ha habido un proceso de aprendizaje y bueno, ahorita, por lo que entiendo, están en asociación con otros, con gente que tiene experiencia, digamos, en el mercado, con la idea de aprovechar esto que se está abriendo alrededor de la transición energética, que ahí yo sí creo que hay un gran potencial al respecto, pero obviamente el mercado está controlado por los chinos, etcétera, ¿no? O sea, de las plantas fotovoltaicas, etcétera, ¿no? En fin, es un tema complejo, que habría que ir a la particularidad de cada emprendimiento y algunos, sin duda que estos espacios han servido para mantener al colectivo, digamos, ¿no? Yo creo que la resistencia, si algo mantuvo fue el colectivo, y aún es un colectivo que está en recomposición, ¿no? Y que también en lo interior, pues hay todas unas discusiones internas en términos de los horizontes, ¿no? Entonces, ese es otro tema que pues ahí está en puerta el tema de la formación de las nuevas generaciones, que ahora yo creo que también serán hijos de trabajadores de resistencia, ¿no? Yo creo que hay una expectativa porque preservar estos emprendimientos o la expectativa de que los hijos puedan sostener esto, lo cual implica un proceso de formación alrededor de la economía social, un proceso de capacitación, etcétera. Entonces, pues es un tema abierto, ¿no? Es un tema abierto. Así como podemos pensar, porque no solamente era una cooperativa de energía, hay muchos espacios donde ejidos solares, hay otras organizaciones comunitarias que están desarrollando emprendimientos de este tipo. Desde el propio INAH se está proponiendo un modelo de cooperativas en el sector de energía distribuida, pero lo cierto es que hay un marco jurídico, una legislación que impide todavía el desarrollo de proyectos bajo esta perspectiva, ¿no? Comunitaria, ¿no? Todavía hay mucho por trabajar en el marco jurídico. Muchas gracias, Edgar. Tal vez voy a leer la última pregunta del chat, para dejar los últimos minutos, tal vez para algunas reflexiones finales de los autores del libro, o ustedes como equipo coordinador.
Voy a hacer una síntesis de una pregunta de Felipe que está muy focalizada sobre qué perspectiva se tiene sobre en materia de derechos laborales en la industria del litio en el norte del país, específicamente en Sonora. También quiero hacer alusión que la próxima sesión del seminario precisamente se abordará este tema sobre el litio, la extracción, consecuencias ambientales y bueno, podemos abordar el tema laboral y cómo conciliar un poco esto que ya mencionabas, Edgar, tú en tu presentación sobre los derechos laborales, el trabajo y los agravios ambientales, ¿no? Estas contradicciones, paradojas que se dan alrededor de ciertas industrias, es una de las preguntas. No sé si alguien quiera contestarla. Pues no sé si que escuchar a las compañeras que están acá. Creo que la pregunta es muy focalizada, ¿no? En el sentido de, se está hablando de un sector específico, en un territorio concreto, pero bueno, asocia un poco este tema de este dilema que hay alrededor de que esto que mencionaba, ¿no? La necesidad de producir energía para la vida, la justicia social y la sustentabilidad, ¿no? Creo que es un tema que igual se podrá profundizar en la siguiente sesión en caso de que quieran que vayamos cerrando con algunas otras reflexiones. Y tal vez el comentario que hacía respecto a el compañero aquí sobre la experiencia de investigación que aporta para entender este proceso que se está dando respecto al litio. Yo creo que aporta mucho porque finalmente cómo se construye una economía de enclave y qué lógicas de sujeción se crean ahí y se crean lógicas de inclusión, de exclusión, ¿no? Yo creo que los que allí habitan sí requieren mucha deliberación sobre las implicaciones que tiene sujetarse a una lógica que puede ser dominante, ¿no? Lo vimos finalmente también en estos lugares donde pues domina tal actividad, es dominante, y cuando se cierra de tajo, pues esta búsqueda de opciones, pues no resultó nada simple, ¿no? Exacto. ¿Tiene la mano levantada, Rolando? Sí, yo tengo una pregunta con relación al texto. Ya se ha hablado un poco sobre la conformación de los equipos, que me parece muy interesante. Ahora, con respecto a la recolección de información, mi pregunta es, ¿qué tan fácil fue con el acercamiento a los actores, el acercamiento a los sindicatos? ¿Fueron bien vistos desde el inicio? ¿Cómo se entabló esa relación de confianza? ¿O la gente de antemano estaba como dispuesta o interesada a compartir sus experiencias porque tal vez deseaba contar y mostrar esos efectos de los que se hablan y se abordan en el libro, por cierto, con testimonios muy ricos, muy interesantes, de información de primera mano, que es muy importante para la gente que está interesada en la investigación de estos temas. Y la otra pregunta justamente tiene que ver tal vez con qué tan fácil fue o no encontrar la información sobre un tema que en ese momento era un poco complejo, un contexto también de violencia, también de información o desinformación allá en los medios, ¿no? Que no sé si fue fácil la recolección de información en las instancias donde planearon encontrarla, eh, hubo o no facilidades para obtenerla, qué retos o qué estrategias se usaron para poder sortear como tal vez esas dificultades o si es que las hubo y justamente para darnos idea de cómo uno puede, como estudiante, como investigador,
crear estrategias para poder hacer andar su investigación y cubrir sus objetivos. Gracias. Pues si me permiten, a mí me gustaría compartir. Creo que tu pregunta la podemos juntar con esa que ya se habían hecho antes sobre algo sobre los sindicatos, ¿no? Que por aquí estaba. Bueno, era una pregunta sobre la importancia o el papel de los sindicatos en el sector energético, algo así era la pregunta. Y las quiero juntar justamente porque, por ejemplo, me propuse en el marco del proyecto trabajar con jubilados y jubiladas, aunque digo jubilados porque mayoritariamente predomina mucho pues los varones, ¿no? Entonces, bueno, en el ESME, aún cuando ya estaba el golpe y hubo una fragmentación del colectivo de trabajadores, se mantuvo y lo viví así como un espacio de puertas abiertas, ¿no? En el que podías llegar y preguntar y la gente estaba muy dispuesta a colaborar. Además, claro, como mencionaba Georgina, Edgar ya tenía un trabajo también de años con el sindicato. Josué también, la tesis de licenciatura la hizo con el ESME. Y sin embargo, creo que las características propias de los sindicatos también dicen mucho, ¿no? Porque el ESME, pues, ha sido, ya no sé si decir o había sido el sindicato más antiguo de este país, ¿no? Entonces tenían una formación muy, muy fuerte, muy importante. Han tenido eso por generaciones. A diferencia de los matices que encontramos en el sector petrolero, ¿no? Por ejemplo, yo llegué al sindicato tradicional, al STPRM, a la sección de jubilados, y me dijeron, pues traiga su carta, pásela por la ventanita, y como todo mucho más de secreto, más misterioso, más cerrado el espacio, ¿no? Luego le contestamos, no sé, eran muchas más largas. Y dentro de este sector también petrolero encontramos que hay otras personas que también se están organizando en términos sindicales desde miradas democráticas, como es el caso de la UNTIP, ¿no? De la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Entonces, la recepción y las ganas de compartir y de expresarse sí varía, ¿no? Dependiendo del espacio en el que te encuentras, ¿no? Entonces, también en la UNTIP encontré muchísima recepción y pues muchas gracias a las personas con las que pudimos realizar este trabajo, que nos compartieron también sus reflexiones, porque han estado trabajando desde hace mucho tiempo. Ahí me encontré, por ejemplo, gente que no solo le tocó vivir este proceso de la reforma energética, sino incluso otros procesos de reestructuración, ¿no? Como en los 80s, en el caso del cierre de la refinería de Azcapotzalco, ¿no? Entonces, por ahí hay experiencias y reflexiones de otros tiempos que se van encauzando o encadenando al presente. Y bueno, en ese sentido quería juntar las dos preguntas. Gracias. Gracias, Claudia. No sé si los coordinadores quisieran agregar con esta. Vi que Mariana. Mariana levantó la mano y si quieren después yo, un momentito. Adelante, Mariana. Muchas gracias. Bueno, nada más muy brevemente, aquí completando un poco la experiencia de mi compañera también, Claudia. Particularmente yo desarrollé mi investigación en la comunidad de Nuevo Necaxa en el año 2009. Fue mi primer acercamiento y bueno, al ser estudiante todavía de maestría e ir sola, a diferencia de Claudia, por ejemplo, yo viví una experiencia en la que las personas no fueron tan abiertas en un primer momento. Fue en el año 2000, en el año, 2015 fue cuando me acerqué por primera ocasión y las personas, aún después de algunos años de haberse extinguido la empresa en el año 2009, tenían poca apertura, porque de hecho me lo dijeron claramente, me dijeron, pensamos que eras una espía del gobierno, ¿no? Las personas me dijeron que
no confiaban mucho en mí. Entonces sí fue un proceso de ganarme su confianza. Estuve ahí aproximadamente 1 mes y medio, en el que desde la mañana hasta la noche estaba en las calles, estaba en el sindicato, las personas me empezaron a identificar y la verdad es que fue muy, muy rica la experiencia. Y ya en el proceso del doctorado, ya cuando fui en una segunda ocasión, pues bueno, ya me recibieron con las puertas abiertas, ¿no? Pero también quería hacer nada más un comentario. Lo que pasa es que hace ratito tenía problemas de recepción de internet respecto al papel de la población precisamente en esta situación, ¿no? De la reestructuración del sector energético. Por supuesto, creo que la resistencia ha sido fundamental, pero creo que la resistencia también está aunada a lo que es la identidad, en este caso de Luz y Fuerza del Centro. Por ejemplo, ellos no hubieran podido de alguna manera mantener tantos años de resistencia si no hubiera habido una cooperación, una identidad muy fuerte dentro de lo que era el sistema hidroeléctrico Necaxa, ¿no? De lo que era el enclave ahí en Nuevo Necaxa. Recuerdo que los trabajadores me compartían que ellos pudieron estar en la resistencia y durar tantos años en la resistencia porque fueron los jubilados, como lo comenta Claudia, quienes de alguna manera apoyaban económicamente a las familias, ¿no? Entonces creo que el sentido de comunidad que ha existido en Nuevo Necaxa y seguramente en muchos movimientos de resistencia a partir de en las clases obreras que están viviendo y siendo afectadas por el proceso de reestructuración energética, pues creo que es muy fuerte el tema de la identidad, ¿no? Nada más para cerrar. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Georgina. Sí, trataré de ser breve y no abusar de la paciencia. Creo yo diría un par de cosas, reiterando lo que explicaba Mariana. Tenía yo aquí ya anotado antes de que ella lo dijera, pero es muy importante decir que la confianza se va construyendo de a poco con las personas con las que uno quiere interactuar en campo. Y claro que tuvimos nosotros la oportunidad de lograrlo porque fuimos varias ocasiones. Contábamos también, bueno, en el caso de Necaxa, en Ciudad Pemex el contacto fue de otra manera, pero también se logró establecer esa comunicación con las personas ahí y tener los testimonios de primera mano. Pero en el caso de Necaxa, pues era importante el trabajo previo hecho por Edgar y como nos llevaba el profe, entonces ya éramos confiables para el sindicato en principio, tal vez para nosotros a diferencia de lo que le ocurrió a Mariana, pero también una cosa es aparecerse ahí y decir, ahí vienen otra vez estos, con los estudiantes y los que quieren hacer su tesis, etcétera. Sin embargo, fue poco a poco que fuimos nosotros mostrando lo que era el interés de todo el equipo y ya ubicaban a las estudiantes jovencitas que andaban por allá de puesto en puesto de la resistencia o que andaban en el mercado tratando de hablar con las señoras y seguirlas a sus casas y platicar, etcétera, etcétera. Pero algo que es muy importante para lograr, digamos, esa interlocución, que la gente se abra y esté dispuesta, es la empatía. Tratar uno de ponerse en los zapatos de la persona que tiene enfrente y tratar de entender cómo fue, cómo ha sido todo ese proceso y así poco a poco vas logrando y vas escuchando además lo que son las preocupaciones de las personas. Tú puedes llevar tus preguntas de investigación, pero ahí tú vas a entender cuáles son las preocupaciones de los interlocutores e interlocutoras que tienes enfrente y de ahí ya vas construyendo. Esas son las respuestas que te dan, ¿no? Y digo, poco a poco, pero creo que lo logramos. Gracias. Muchísimas gracias, Georgina. Pues vamos cerrando la sesión por cuestiones de tiempo. Agradecer a Georgina, a Edgar y Leocadio por su participación. También mencionarles que, bueno, está el espacio abierto para aquellos autores que quieran presentar los resultados de sus capítulos dentro del marco del seminario, pues está este espacio. Se va a lanzar una convocatoria también para aquellos que estén interesados en presentar alguna investigación en la línea del programa. También mencionarles que, bueno, en el caso de Guadalajara, los libros ya fueron donados a la Biblioteca Especializada de Ceiba, se van a donar en la Universidad de Guadalajara, especialmente en el CUSH y en el DESU, y ya están en el CIESAS Occidente.
Y bueno, incluso lo tienen a la venta ya en el CIESAS para aquellos que estén interesados. Pues nada, no, yo agradecerles y bueno, cederle la palabra a Rolando para el cierre de la sesión. No, pues reiterar el agradecimiento a la autora y los dos autores de esta obra muy importante en el ámbito de los impactos de las reformas estructurales en el ámbito laboral. Yo quisiera cerrar igual señalando que pues en la próxima sesión vamos a tener una invitada que va a hablar sobre sobre la extracción del litio en Sonora, justamente una de las preguntas que hacían. Reiterar la invitación que hacía Josué para que vean este espacio también, que este espacio sea atractivo para estudiantes y gente que está en formación, que participa en equipos de investigación vinculados a la temática central de este seminario. Reiterar también a organizaciones, líderes que usen este espacio para también para generar ese diálogo con investigadores, estudiantes, académicos en general, y plantear de qué forma también nosotros podemos ser considerados un aliados o cómo podemos retribuir de diversas formas con nuestro trabajo a la sociedad. Finalmente quiero reiterar que las discusiones y este material también tiene como intención generar productos colectivos, tal vez un boletín, tal vez una publicación colectiva que pudiéramos platicar entre todos y ver de qué manera la vamos construyendo. Y bueno, no dejen de leer el libro, pueden venir aquí a la biblioteca del CIESAS, ya hay algunos ejemplares para adquirirlos y nos vemos el jueves 2 de mayo en el mismo horario de 5 a 7 para abordar la cuestión del litio en Sonora. Y nuevamente me despido y agradezco su participación, su tiempo, su paciencia y la motivación a participar en este seminario. Muchísimas gracias. Les haremos llegar las constancias de participación. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Gracias.